Viernes 22 de noviembre, año 1963, hora 12:30 del mediodía, Dallas, Texas. Una caravana presidencial recorre las calles repletas de gente animando y saludando al joven y carismático presidente John F. Kennedy, quien viaja en un Lincoln Continental descapotable junto a su esposa Jackie. El cielo está despejado, el ambiente es festivo y nada parece presagiar la tragedia que está a punto de ocurrir. De repente se escuchan explosiones. Muchos testigos piensan que son petardos o el escape de una motocicleta, pero no, son disparos. En cuestión de segundos, el presidente Kennedy resultó ser el objetivo, recibiendo 2 impactos de bala que dejaron una escena traumante para todos los presentes, en especial para su esposa Jackie, quien desesperada trata con sus manos dejar a John F. Kennedy como antes, una acción criticada por muchos, pero que tan solo demuestra el grave shock en el que estaba la mujer. Lo que siguió a continuación fue un caos total. El conductor aceleró hacia el hospital, mientras que los agentes del servicio secreto intentaban subirse desesperadamente al vehículo en marcha para ayudar. En el hospital, un equipo de médicos luchó por salvar la vida del presidente, pero la herida era mortal. Es así como apenas media hora después del tiroteo, John F. Kennedy, el 35º presidente de los Estados Unidos, fue declarado oficialmente muerto. Mientras esto sucedía, por otro lado, la policía estaba tras la pista de un sospechoso, quien inmediatamente fue identificado como Lee Harvey Oswald, de 24 años. Un hombre catalogado como un desequilibrado fanático comunista, quien tras poner resistencia, apenas 90 minutos después del tiroteo, fue arrestado. Oswald decía no saber por qué lo estaban arrestando, añadiendo: "Soy solo un chivo expiatorio". Los investigadores esperaban que el sospechoso confesara, o por lo menos encontrar las pruebas suficientes en su contra para un juicio. Pero a tan solo 47 horas de la muerte de Kennedy, mientras era trasladado por el sótano del departamento de la policía de Dallas, un hombre misterioso de la nada se aproxima, dándole un disparo a quemarropa a Oswald, quien fue enviado al mismo hospital en el que Kennedy fue atendido. Poco después, Oswald sufre el mismo destino, llevándose con su deceso todo lo que sabía en torno al magnicidio de John F. Kennedy. Poco después de este hecho, la CIA, el FBI y prácticamente todos los entes gubernamentales de ese entonces fueron tajantes en su veredicto. Y este era que Oswald actuó solo y que él era el único culpable en haberle dado fin a Kennedy. Punto final. Pero pasa que obviamente la gente no se iba a quedar así. Habían demasiados agujeros en la historia, demasiadas coincidencias y por supuesto varios testigos que convenientemente murieron para seguir contando su versión de los hechos. Así que en este video vamos a conocer las teorías con más peso sobre el qué pasó realmente con Kennedy, sumado a los archivos de la CIA que recientemente fueron revelados. Kennedy llegó a la presidencia en enero de 1961 y rápidamente empezó a pisar callos importantes. La Guerra Fría estaba en su punto más álgido, la amenaza nuclear era real y dentro del propio gobierno estadounidense habían facciones que promovían una política agresiva contra la Unión Soviética y sus aliados. Kennedy había heredado una CIA y un aparato militar que se habían acostumbrado a operar con total libertad durante años. Financiaban guerras secretas, derrocaban gobiernos extranjeros y hasta planeaban asesinatos de líderes que amenazaban los intereses americanos, y lo hacían completamente a espaldas de sus ciudadanos e incluso de gran parte del gobierno. Todo esto no es una teoría, es real, sino que como suele ser con el pasar de los años, pues la CIA ha desclasificado documentos oficiales de operaciones secretas, así como si nada, como su apoyo a golpes de estado en, por ejemplo, Guatemala, Chile e Irán, así como también su programa de control mental MKUltra. Gran parte de la campaña para la presidencia de Kennedy se enfocó en la paz y en calmar las tensiones con la Unión Soviética, e imagino que los cuerpos de inteligencia se volvieron locos cuando se dieron cuenta de que una vez llegó a la presidencia, el tipo estaba cumpliendo lo que prometió.
Y normal, pues ningún político hace eso, pero este actuar, según muchos historiadores, puso al nuevo presidente Kennedy en la mira de lo que su predecesor Eisenhower había bautizado como el complejo militar industrial, una alianza a la que en su discurso de despedida en 1961 catalogó como una fuerza que había ganado una influencia injustificada y que todo ese aumento de poder adquirido era algo muy peligroso que no debía existir. ¿Pero qué es realmente el complejo militar industrial? Bueno, pues esto no es una organización como tal, porque lo que hacen está mal, es algo así como una mafia, pero dentro de este grupo se encuentran varios beneficiarios de la guerra, como por ejemplo las empresas de defensa que obtienen contratos lucrativos del gobierno, los militares que reciben más presupuesto y tecnología avanzada, los políticos que reciben apoyo financiero y empleos en cuanto a guerra y defensa se refiere, y en general todo aquel que se beneficia de un estado de tensión internacional o conflicto que justifique grandes presupuestos militares, entrando en un ciclo en el cual estos entes se forran a dinero. Y al parecer esto no ha cambiado hasta el día de hoy, porque Estados Unidos todavía sigue siendo de lejos el país con más gasto militar. Y esto es tan absurdo que da para otro video. Pero por ejemplo, en pantalla estarás viendo los famosos videos de lo mucho que cuesta tan solo disparar algunas armas de la Marina. Estos gastos son miserias comparados con los 13.000 millones de dólares que cuesta el USS Gerald o el famoso B-2 Spirit, un bombardero de un alrededor de 1.000 millones de dólares. Y se habla de que esto aún sigue así, porque ningún presidente quiere ponerse a esta gente en su contra como lo hizo Kennedy. Pero ojo, que esto no sería lo único que le hizo ganarse varios enemigos. En abril de 1961, apenas 3 meses de llegar a la Casa Blanca, Kennedy dio luz verde a un plan de la CIA para invadir Cuba con un grupo de exiliados cubanos entrenados por Estados Unidos. El plan había sido diseñado durante la administración Eisenhower y Kennedy fue presionado para seguir adelante, dando lugar a la famosa invasión de Bahía de Cochinos, la cual fue un completo desastre. Las tropas de Castro vencieron fácilmente y capturaron a cientos de exiliados, y en respuesta a ello Kennedy se negó a enviar apoyo aéreo americano, lo que le ganó el odio de la CIA y de la comunidad de exiliados cubanos. Tras este fiasco, Kennedy despidió a Allen Dulles, el director de la CIA, y a otros altos funcionarios de la agencia. Según testimonios posteriores, el presidente estaba tan furioso que prometió, y cito, hacer pedazos la CIA y esparcirla a los 4 vientos. Algo que está claro es que hay que tener huevos para decirle estas palabras a una agencia de inteligencia que opera en las sombras y que cuenta con un manual de asesinatos que explica cómo hacer que la muerte de alguien parezca una casualidad de la vida. Y es que de verdad, la CIA tiene un manual donde decía textualmente: en algunos casos, un asesinato por parte de la CIA debe hacerse parecer que fue cometido por un fanático de algún tipo, y que la política, la religión y la venganza son prácticamente los únicos motivos factibles, aunque se pretende que también el asesino muera en el acto. ¿Esta fórmula les suena de algo? Bueno, pues es exactamente el perfil del hombre que acabó con Kennedy, pero no nos adelantemos, que todavía en la historia nuestro pana sigue vivo. Continuando con su creación de resentimiento en varios cuerpos internos, Kennedy manifestó su negativa a continuar con los planes para una invasión militar en Cuba. Y esto sentó tan mal que meses después el general del ejército Lyman Lemnitzer presentó un oscuro plan al secretario de Defensa Robert McNamara, un hombre en quien Kennedy confiaba. El plan se llamaba Operación Northwoods y proponía realizar ataques radicales contra bases militares estadounidenses y culpar a los cubanos. Entre las balas y las bombas, los propagandistas de la inteligencia americana difundirían rumores en la radio sobre este ataque desalmado contra ciudadanos inocentes, y además contratarían a cubanos aliados para que caminaran cerca de los ataques con uniformes militares cubanos para luego fingir capturar
esos hombres. Este plan era horrible, con incendios, aviones quemados, instalaciones bombardeadas, barcos atacados e incluso planearon hacer funerales para víctimas simuladas. Lenitzer dijo que publicaría la lista de las víctimas en todos los periódicos más importantes, junto con historias tristes para obtener suficiente apoyo popular para ahora sí iniciar una invasión en Cuba. Al enterarse, Kennedy rechazó este plan demencial, diciéndole a Lenitzer y a otros asesores clave que no podía prever nada en un futuro cercano que justifique y haga deseable el uso de las fuerzas americanas para una acción militar abierta en Cuba. El desenlace de este episodio no dejaría las tensiones a un lado, ya que en octubre de 1962, el mundo se acercó peligrosamente a una guerra nuclear durante la crisis de los misiles en Cuba. Kennedy se encontraba bajo una intensa presión por parte de los militares para lanzar un ataque, algo que él sabía que podría desencadenar un apocalipsis nuclear, ya que estamos hablando de que el conflicto ahora venía siendo con la Unión Soviética. El general Curtis LeMay, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Americana, insistía: «Ataquemos ahora y terminemos con esto», a lo que Kennedy respondió sarcásticamente: «¿Y cuál cree que sería la represalia?», dando a entender de que si hacen algo así, ellos no saldrían ilesos. Más tarde, Kennedy le dijo a su amigo Dave Powers: «Estos sombreros de latón tienen una ventaja a su favor. Si los escuchamos y hacemos lo que ellos quieren, ninguno de nosotros estará vivo para decirles que estaban equivocados». Al final, Kennedy y el líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, llegaron a un acuerdo secreto en donde Khrushchev retiraría los misiles de Cuba y los Estados Unidos haría lo mismo con los que tenían en Turquía e Italia. Una solución diplomática que no gustó para nada a los que sacan ganancias de la guerra. And that is the most important topic on earth, peace. What kind of a peace do I mean, and what kind of a peace do we seek? Not a Pax Americana, enforced on the world by American weapons of war. Not the peace of the grave, or the security of the slave. I am talking about genuine peace, the kind of peace that makes life on earth worth living. Este discurso era lo último que querían oír los que se beneficiaban de la Guerra Fría. Kennedy hablaba de tirar a la basura miles de millones de dólares en armas nucleares, de buscar la tolerancia mutua con la Unión Soviética y añadía que el desarme era preferible a la guerra e incluso tuvo la osadía de decir: «Reconsideremos nuestras acciones hacia la Unión Soviética». Algo loco si tomamos en cuenta que Estados Unidos era como el padre que nunca admite un error. Y esto no era una pantalla de Kennedy, ya que 30 años después se desclasificaron cartas que intercambió con Khrushchev, en donde discutían sobre la paz, y es así como luego llegaron a acordar no probar nuevas armas nucleares, todo por el bien de nuestro planeta. Esto no es un desarme total, pero un viaje de 1000 millas debe comenzar con un solo paso. Como se podrán imaginar, el plan de Kennedy de retirar las tropas estadounidenses de Vietnam fue algo que generó tensiones. Para 1963, la guerra ya llevaba 8 años en curso, y los americanos no hacían más que perder dinero y tropas, por lo que un mes antes de su trágico final, Kennedy firmó la orden para retirar 1000 tropas de Vietnam, algo que se vio como una debilidad por parte de los señores de la guerra. Los historiadores coinciden en que el presidente estaba pensando en una retirada completa de Vietnam, pero que esperaría. Sus palabras exactas fueron: «Pero no puedo hacer eso hasta 1965, después de ser reelegido». Y es que si él intentaba algo así antes, sería criticado por los conservadores y podría perder parte de su voto, llegando a decirle a su amigo y consultor Kenneth O'Donnell: «En 1965 me convertiré en uno de los presidentes más impopulares de la historia. Seré condenado en todas partes como un apaciguador comunista, pero no me importa». Y en efecto, después de su muerte, se intensificó la participación militar en Vietnam, llegando en 1968 a su pico en tropas americanas en el territorio, con aproximadamente 550,000 efectivos.
Todo esto que les acabo de mencionar nos deja más que claro que no es una locura que a algún beneficiario de la guerra se le pasara por la cabeza eliminar del mapa al presidente Kennedy. Pero la pregunta ahora es, ¿quién sería capaz de llegar al extremo de acabar con él de esa forma en frente de toda su gente? Y la respuesta de que fue Lee Harvey Oswald porque estaba pirado de la cabeza no es algo que deja satisfecho a nadie. Lee Harvey Oswald no era simplemente un inadaptado social como se le presentó inicialmente. Su historia es mucho más compleja y está llena de contradicciones que alimentan diversas teorías conspirativas. Oswald nació en 1939 en New Orleans, Luisiana. Siempre se habló que desde su adolescencia simpatizó con el comunismo, pero que aún así con solo 17 años se alistó al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Sin embargo, tras estar por 2 años representando a la nación, el 31 de octubre de 1957, Oswald llegó a la embajada americana en Moscú y se reunió con el cónsul Richard Snyder para darle la sorpresa de que quería renunciar a la ciudadanía americana, para luego entregar una carta que decía: "Mi lealtad es a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas". En una era de intenso anticomunismo en Estados Unidos, esto era increíblemente arriesgado, y es que hasta los funcionarios soviéticos no dudaron en contactar con Oswald para que les compartiera información especial de interés sobre cómo operaban las fuerzas estadounidenses, y el joven de 19 años, sin pestañear, se ofreció a explicarles todo lo que sabía. Esta situación era muy extraña, porque Oswald no era un don nadie en el ejército. Su trabajo como operador de radar en la base aérea de Atsugi en Japón era crucial. Esta base era un centro clave de operaciones para la CIA, donde desplegaban sus aviones espía U-2. Oswald tenía autorización para trabajar con información clasificada de la sala de control de radar donde trabajaba. Es así como con frecuencia escuchaba las comunicaciones de radio de los espías, y ciertamente sabía muchas cosas que la Unión Soviética quería saber. Por eso mismo también es extraño que 6 meses después de que Oswald desertara, el primer avión U-2 fue derribado por los soviéticos. Era como si tuvieran información privilegiada. Pero ahora sí que viene lo más loco de todo. Resulta ser que por más de que Oswald expresó su desprecio hacia el capitalismo americano y la gran desilusión que se llevó al conocer el verdadero lado de los marines, su desilusión al conocer la verdad sobre el supuesto paraíso que era la Unión Soviética fue peor. Le era difícil adaptarse culturalmente y aprender ruso, así como también obtener educación universitaria. Y su frustración ascendió aún más cuando le asignaron un trabajo en una fábrica en Minsk. Pero lo que sí pudo hacer es casarse con la ciudadana soviética Marina Prusakova, con la que tuvo una hija. Pero Oswald ya no aguantaba y decidió volver a los Estados Unidos. Y aquí es cuando alguno podría pensar, bueno, pues esto no va a ser posible, o por lo menos va a ser muy difícil, porque la Marina ya era consciente de la posible conexión de Oswald con el ataque al avión espía, y un traidor de esa magnitud no puede volver. Pero todo lo contrario. Luego de tan solo 24 horas de solicitarlo, a Oswald le dieron un pasaporte americano e incluso un préstamo bancario. Cosa que ya era una locura, porque ya como sabrán, a los desertores con conocimientos de información clasificada no los tratan para nada bien, y si no, pregúntenle a Edward Snowden. La mayor teoría que para muchos le da sentido a esto la dio el exagente de la CIA Víctor Marchetti, quien escribió un libro diciendo muchas cosas que la CIA no quería que se publicaran. El exagente comentó que en ese entonces la organización dirigía una operación desde la Oficina de Inteligencia Naval, en la que jóvenes debían parecer como si estuvieran enojados con los Estados Unidos y desencantados con sus formas capitalistas, esto con el único fin de que fueran enviados a la Unión Soviética o a Europa del Este como espías. Y es que claro, esto a mí también me sonaba raro, porque todos conocemos a algún comunista y por supuesto todos sabemos que ninguno de ellos iría a vivir a un país comunista. Un verdadero comunista estudia filosofía y tiene iPhone, menos se alistaría al ejército. Yo de verdad no sé cómo estos rusos se la dejaron colar.
Dejando las bromas, supuestamente alrededor de 40 hombres estaban en este supuesto programa secreto, cada uno de ellos entrenado en Nags Head, Carolina del Norte, en donde aprendieron a actuar y qué decir. Los estadounidenses intuían que la KGB recogería a estos hombres en algún momento y que había una gran posibilidad de que intentaran convertirlos en espías, convirtiéndolos en valiosos agentes dobles. Así que ¿es eso lo que estaba haciendo Oswald cuando fue a la Unión Soviética? Muy posiblemente, dicen los teóricos de la conspiración. James Botelho, un ex compañero suyo, dijo que todo el asunto procomunista de Oswald era una mentira total, que el joven era realmente anticomunista. James agregó que estaba seguro de que Oswald estaba en una operación de inteligencia en Rusia y que todo eso se lo confirmó cuando este fue recibido con los brazos abiertos sin siquiera ser interrogado por la policía o la inteligencia estadounidense cuando ingresó de vuelta al país. Se cree que un hombre llamado George de Mohrenschildt era el controlador de Oswald en la CIA, algo así como el guía que manejaba todos sus pasos. En 1977, el hombre dio una entrevista diciendo que esto era cierto. El fiscal de distrito de Nueva Orleans, Jim Garrison, llamó a George una niñera de la CIA. Garrison dijo que algunos miembros de la familia de Mohrenschildt le dijeron que Oswald había sido convertido en chivo expiatorio del asesinato de Kennedy. La esposa y la hija de George dijeron oficialmente que fue él quien consiguió un trabajo para Oswald en Dallas en una empresa de artes gráficas llamada Jaggers, Chiles and Stubble, la cual fue descrita por la Comisión Warren como un simple negocio de publicidad comercial y omitieron el hecho de que la empresa elaboraba mapas altamente clasificados para el ejército americano, posiblemente mapas de Cuba y la Unión Soviética en los que Oswald podría haber ayudado. Y un dato perturbador es que tan solo 3 horas después de que George de Mohrenschildt abriera la boca sobre su relación con Oswald, este fue encontrado sin vida en una casa en Florida. Se determinó que él mismo se causó eso con una escopeta. Además, para demostrar su cercanía con Oswald y que no estaba hablando cualquier cosa, aparte del testimonio de su familia, se encontró en sus pertenencias una foto de Oswald en un patio trasero que decía: "Para mi amigo George, de Lee Oswald". El depósito de libros escolares de Texas es el supuesto lugar donde Oswald jaló el gatillo para acabar con Kennedy. Y te preguntarás cómo él tuvo acceso a la ventana del piso 6 que daba a la calle para finalmente disparar. Pues resulta ser que el hombre fue contratado para trabajar ahí apenas 5 semanas antes del crimen. Su actitud antisocial y sus ideas políticas radicales a menudo complicaban la permanencia de Oswald en cualquier empleo. Esto también se trasladó a su matrimonio, el cual, sumado a sus problemas económicos, hizo que su esposa Marina, junto a sus 2 hijas, ya no vivieran con él. Por ello, estas se irían a vivir a casa de Ruth Paine en Irving, Texas. Ruth era una mujer que hablaba ruso y que había mostrado compasión por la situación de Marina, una inmigrante rusa que apenas hablaba inglés y se encontraba sola en un país extraño con un marido inestable. En octubre de 1963, Ruth Paine escuchó que el depósito de libros escolares de Texas estaba buscando empleados temporales. Siendo amiga de la familia, decidió ayudar a Oswald a conseguir trabajo a pesar de sus diferencias con Marina. Es así como contactó al superintendente Roy Truly y le habló de la situación de Oswald, consiguiéndole una entrevista ese mismo día. Así que estamos hablando de que a nuestro sospechoso supuestamente le ofrecieron ese trabajo por mera casualidad. Y aún así también habían varias personas que estaban postulando para ese puesto. ¿No les parece raro todo este tema? Porque hay que tomar en cuenta que como van a ver, era el lugar perfecto para atacar a Kennedy. Pero sigamos. Oswald se presentó a la entrevista vestido de manera modesta pero presentable. Roy Truly lo encontró callado pero educado. Y teniendo en cuenta la necesidad urgente de personal para el ajetreado periodo escolar, decidió contratarlo inmediatamente. Al día siguiente, el 16 de octubre, Oswald comenzó a trabajar como empleado temporal con un salario de $1.25 por hora, un sueldo modesto incluso para la época. Su trabajo consistía en recoger los libros de las estanterías del almacén, empacarlos y prepararlos para su envío a escuelas de toda la región. Era un trabajo sencillo que requería poca capacitación, perfecto para alguien sin experiencia.
Durante sus primeras semanas en el trabajo, Oswald se mantuvo distante de sus compañeros. Wesley Fraser, un joven de 19 años que también trabajaba en el depósito, era quizás la persona más cercana a Oswald en el trabajo. Pero esta cercanía era debido a que este no tenía licencia de conducir y Fraser le daba un aventón para que pudiera ver a su familia los fines de semana en Irving, ya que él vivía por ahí. Pero a pesar de que hacía un esfuerzo por ver a su familia, las peleas ocasionadas por el fuerte carácter de Oswald hacía que la convivencia fuese insoportable. Marina más tarde testificaría que él estaba obsesionado con la política y que a menudo hablaba de grandes actos que podría realizar para ser reconocido. Para este momento, lo que nadie sabía era que Oswald ya había intentado plomacear a alguien. Y es que el 10 de abril de 1963, Edwin Walker, un conocido ultraderechista, fue herido por balas que se dispararon a través de una ventana de su casa. El hombre sobrevivió al ataque, pero no supo quién estuvo detrás de él. Pero con el pasar del tiempo, luego Marina confesaría que Oswald estaba detrás del golpe y codiaba a Edwin acusándolo de ser el líder de una organización fascista, y por miedo al temperamento volátil de su esposo, Marina decidió mantener silencio. Una semana antes del ataque a Kennedy, Oswald le escribió una carta en ruso a Marina con instrucciones detalladas sobre qué hacer si él fuera arrestado. La carta incluía dónde encontrar su dinero, cómo contactar a la embajada soviética y otras indicaciones que sugerían que estaba planeando algo grande. Marina guardó esta carta y solo la entregaría a las autoridades después de los hechos. 4 días antes del crimen, Dallas se preparaba para la visita del presidente Kennedy. El recorrido de la caravana presidencial fue publicado en los periódicos locales y al día siguiente Oswald sorprendió a sus compañeros al subir al 6º piso del depósito varias veces durante el día. Normalmente su trabajo lo mantenía principalmente en los pisos inferiores, pero ese día estuvo explorando las áreas superiores del edificio, por lo que este comportamiento, que pareció común en ese momento, cobraría un significado siniestro después. El jueves 21 de noviembre, un día antes de la visita de Kennedy, ocurrió algo inusual. Oswald le pidió a Wesley Fraser que lo llevara a Irving para visitar a su esposa. Esto era extraño porque él normalmente solo visitaba a su familia los fines de semana y nunca entre semana. Oswald incluso en estos viajes solía guardarse muchos detalles de su vida, pero esta vez le explicó a Fraser que necesitaba recoger algunas cortinas para su apartamento. Una excusa que parecía razonable, pero que más tarde se revelaría como una mentira, ya que en realidad, según el testimonio posterior de Marina, esa noche Oswald fue a buscar su rifle Carcano modelo 38 que había estado guardando en el garaje de Ruth Paine envuelto en una manta. Marina notó que el rifle no estaba en el lugar habitual la mañana siguiente, pero no dijo nada, posiblemente temiendo las consecuencias. Era la mañana del 22 de noviembre de 1963, el día de la visita de Kennedy a Dallas. Esta vez Oswald se levantó temprano, dejó su anillo de bodas y casi todo el dinero que tenía en la cómoda de la habitación donde Marina dormía, un gesto que más tarde se interpretaría como una despedida simbólica. Fraser recogió a Oswald alrededor de las 7:15 am para llevarlo de vuelta a Dallas. Esta vez, Oswald llevaba un paquete largo envuelto en papel marrón. Cuando Fraser le preguntó qué llevaba, Oswald respondió casualmente: barras de cortina. El paquete, según la descripción de Fraser, era demasiado pequeño para contener un rifle completo, lo que más tarde alimentaría teorías de que Oswald no podía haber transportado el arma del crimen. Sin embargo, los investigadores demostraron que con el rifle desmontado, el tamaño del paquete coincidiría con la descripción. Al llegar al depósito, Oswald entró antes que Fraser y subió directamente llevando su paquete. Un testigo, Jack Dougherty, lo vio entrar pero no recordaba haberle visto cargando nada. Durante la mañana, Oswald trabajó normalmente en el edificio y a las 11:45 am fue visto en el primer piso por varios compañeros. Uno de ellos, Charles Gibbons, recordó haberlo visto leyendo un periódico en la sala de descanso. Cuando Gibbons le mencionó que todos estaban subiendo para ver la caravana presidencial, Oswald simplemente asintió sin mostrar especial interés.
10 minutos después, Oswald le preguntó a James Jarman, otro empleado, sobre el entusiasmo de la gente afuera. Jarman le explicó que estaban esperando ver al presidente. En ese momento, nadie notó nada inusual en el comportamiento de Oswald. A las 2:15 p.m. aproximadamente, Oswald fue visto por última vez en el primer piso. Después de esto, su ubicación durante los próximos 15 minutos se volvería un tema de intenso debate y especulación. Lo que sí se sabe es que en algún momento, entre las 12:15 y 12:30 p.m., Oswald subió al sexto piso y se dirigió al extremo sureste del edificio. Allí reorganizó varias cajas de libros para crear un nido de tirador, improvisado pero efectivo. Las cajas le proporcionaban tanto una plataforma estable para apoyar el rifle como cobertura para no ser visto por otros trabajadores que pudieran estar en el piso. Este detalle del nido es importante porque muestra premeditación y que no fue un acto impulsivo. Oswald había planeado cuidadosamente sus acciones, eligiendo un lugar donde tendría una visión clara de la ruta de la caravana y donde podría disparar sin ser detectado inmediatamente. A las 12:29 p.m., la limusina presidencial entró a la Dealey Plaza, avanzando a unos 20 km por hora. Desde su posición elevada, Oswald tenía una vista privilegiada. El tiempo estaba despejado, con una visibilidad excelente. A través de la mira telescópica por 4 de su rifle, podía ver claramente a su objetivo. De acuerdo con la investigación, Oswald esperó hasta que la limusina giró hacia Elm Street y se alejaba del edificio. Esta decisión era tácticamente inteligente. Disparar desde atrás reduce la posibilidad de que la víctima vea el destello del disparo y ofrecía un blanco más estable que un disparo lateral. A las 12:30 p.m. exactamente, Oswald apretó el gatillo por primera vez. Según la Comisión Warren, este primer disparo probablemente falló, posiblemente desviado por una rama de árbol. El segundo disparo, unos segundos después, atravesó el cuello del presidente y luego hirió al gobernador Connally. El tercer y último disparo, aproximadamente 8.4 segundos después del primero, impactó a Kennedy ya saben dónde, causándole la famosa herida fatal que aterrorizó a todos, sobre todo a su esposa Jackie, quien estaba a unos pocos centímetros de él. Inmediatamente después de los disparos, Oswald escondió el rifle entre unas cajas cerca de la escalera y bajó rápidamente al segundo piso. Un detalle sorprendente es que apenas 90 segundos después fue visto por el oficial de policía Marion Baker en la cafetería del segundo piso, aparentemente tranquilo y bebiéndose una Coca-Cola. El gerente del edificio, Roy Truly, identificó a Oswald como empleado, por lo que Baker continuó su búsqueda en otros pisos. Esta rápida aparición de Oswald en la cafetería ha sido otro punto de controversia, pues ¿cómo pudo disparar 3 veces, esconder el rifle, bajar 4 pisos y servirse una bebida en apenas 90 segundos? Todo ello estando relajado sin que se le saliera el corazón por la boca. Los defensores de la versión oficial señalan que las pruebas recreativas mostraron que era posible, mientras que los críticos lo consideran una prueba de que Oswald no pudo ser el tirador. Algo cierto es que Oswald abandonó el edificio aproximadamente a las 12:33 p.m., apenas 3 minutos después de los disparos. El hombre salió caminando tranquilamente, como si fuera un espectador más conmocionado por lo que acababa de presenciar. Después tomó un autobús, luego un taxi, regresó a su habitación para recoger su revólver y es en este momento cuando se cree que salió a la calle y un oficial de nombre J.D. Tippit lo detuvo para interrogarlo, ya que Oswald cumplía con las características del sospechoso que buscaban, y después de intercambiar unas cuantas palabras, Oswald perdió la cordura, sacó su revólver y acabó con el oficial. Varios testigos aseguran que fue él quien tomó la vida de Tippit para luego darse a la fuga y esconderse en una sala del cine Texas Theater, donde los oficiales encendieron las luces y empezaron a buscar hasta acercarse a Oswald, quien trató de sacar su revólver en el acto, pero fue sometido físicamente por varios oficiales hasta que fue arrestado. Todo esto sucediendo a tan solo unos 90 minutos de la muerte de Kennedy. Y ahora, hasta este momento, ¿cómo era que la policía sabía que Oswald era el culpable?
Primero, en pleno acto, varios testigos aseguraron ver a alguien apuntar con un rifle desde el sexto piso del depósito de libros hacia la caravana presidencial. No obstante, en esto, como casi en todo lo de esta historia, hay muchas contradicciones de los testigos. Hay gente que dice que los disparos vinieron de otro lado, que el culpable fue alguien de piel oscura, tú sabes, o que fue un señor de 60 años, pero la mayoría se quedó con que estos se efectuaron desde ese edificio. Cosa bien rara para muchos porque los mismos que estaban ahí dentro ni les pasó por la cabeza que estaban conviviendo con el tirador. Estas sospechas hicieron que se realizara un recuento de los empleados del lugar y Oswald era el único que no estaba presente, por lo que un supervisor le proporcionó sus datos y descripción a la policía. Luego, al ser encarado por el oficial Tippit, este disparó y varios dicen que Oswald fue el culpable. Además, se determinó que el revólver que cargaba cuando fue detenido era el mismo que se usó contra Tippit. Mientras el caos se apoderaba de la Dealey Plaza, dentro del depósito de libros, la policía descubrió un escondite de cajas en el sexto piso. Allí encontraron 3 casquillos de bala y un rifle Carcano con la mirilla telescópica desajustada. Para muchos no cabía duda de que era el arma del crimen. Se presume que para escapar de ahí, Oswald tomó las escaleras delanteras para luego mezclarse con el caos afuera. Pero el cómo se dieron las cosas para su escape tan rápido convence a pocos historiadores, más aún tomando en cuenta lo tranquilo que se le vio al hombre al salir, que hasta se dio el postín de tomarse una Coca-Cola. Es por ello que cerca de 4 meses después de los hechos, empleados participaron en una reconstrucción del tiroteo para cronometrar sus movimientos. Una serie de rutas diferentes fueron probadas, y aunque Oswald podría teóricamente haber tomado uno de los ascensores o incluso la escalera de incendios, en la práctica no había suficiente tiempo. El único otro medio de descenso era la escalera. Un sustituto en la reconstrucción trotó desde el sexto piso hasta el segundo en 1 minuto y 18 segundos, luego a un ritmo ligeramente más rápido, quitándole 4 segundos a la marca. Apenas había suficiente tiempo. A todo esto había que sumarle que era posible que Oswald se detuviera en el segundo piso, tal vez al escuchar a Truly gritar por el hueco del ascensor e intentara esconderse en la cafetería meros segundos antes de la llegada del oficial Baker, y a todo esto había que sumarle algo que hace que nadie entienda el descenso de Oswald, y es que Victoria Adams, una empleada que vio la caravana desde el 4º piso, testificó que bajó por las escaleras junto con su colega Sandra Stiles hacia el 1er piso aproximadamente 30 segundos después del tiroteo y nunca vieron a Oswald. La investigación posterior encontró evidencia física que vinculaba a Oswald con el asesinato. Sus huellas dactilares en el rifle y en las cajas del nido del tirador lo dejaban en una situación complicada, al igual que los testigos que lo vieron en el edificio y la prueba de parafina que mostró residuos de pólvora en sus manos, cosa que dejaba en claro que por lo menos mató a Tippit. Y es que este video tampoco está hecho con la intención de presentar a Oswald como un santo, sino que trato de presentar todo lo que gira en torno al caso y que tú creas lo que quieras. El que hayan tantas teorías en este caso no es casualidad, y es que hay fuertes acusaciones sobre el manejo de las evidencias. Por ejemplo, el teniente Luke Mooney, un ayudante del sheriff, afirmó que el capitán de la policía de Dallas, William Fritz, manipuló los casquillos de bala encontrados en el 6º piso, moviéndolos de su posición original. Y es que por eso a muchos les pareció raro que la evidencia fuese tan exacta. Es como que, bueno, se dispararon 3 balas de un rifle. Oh mira, tan solo 15 minutos después del tiroteo nos encontramos 3 casquillos de bala y un rifle. ¡Qué suerte!, ¿no? Si queremos hablar de evidencia manipulada, nada supera la autopsia de Kennedy. Los médicos que atendieron al presidente en el Hospital Parkland en Dallas describieron unas heridas que sugerían disparos desde el frente y no desde atrás. El doctor Charles Crenshaw, el primero en examinar el cuerpo, y los otros médicos no tenían duda de que la herida frontal de la garganta era de entrada. ¿Y cómo eso pudo ser posible si Oswald estaba detrás de Kennedy? Bueno, pues nadie se explica. No obstante, como algunos sabrán, la autopsia oficial realizada en el Hospital Naval de Bethesda por médicos militares sin experiencia en balística forense concluyó lo contrario, que Kennedy fue disparado desde atrás. ¿Y saben lo más loco de todo? Es que, curiosamente, el cerebro del presidente, que podría haber arrojado luz sobre la trayectoria de las balas, desapareció misteriosamente después de la autopsia, y hasta el día de hoy nunca ha sido encontrado.
El doctor Malcolm Perry, el encargado de la traqueotomía del presidente, fue llamado a declarar en una rueda de prensa el día de los hechos. En esta él dijo que la herida de la garganta parecía ser de entrada, pero misteriosamente con el pasar de los días cambió su declaración. Se dice que le comentó a un amigo que hombres vestidos con trajes lo habían visitado. El agente del servicio secreto Elmer Moore luego admitió que le habían dicho que presionara a Perry. Moore solo se limitó a decir: hice todo lo que me dijeron. Todos hicimos lo que nos dijeron. En 1992, el Dr. Crenshaw dijo: tenía tanto miedo de los hombres de traje como de los hombres que asesinaron a Kennedy, agregando que cualquiera que matara a un presidente no se lo pensaría dos veces en matar a un médico. El hombre escribió un libro titulado JFK, Conspiración de Silencio. En él se abre la teoría de que Oswald no fue el único tirador. Como conté al principio del video, Oswald siempre mantuvo su inocencia. Por su lado, las autoridades estaban haciendo el protocolo para llevar todo a juicio. Eso hasta que, ¡pum!, por sorpresa, nos enfriaron a Oswald mientras estaba rodeado de policías y reporteros. Una sola bala en el abdomen bastó para terminar la tarea. El tirador Jack Ruby afirmó que lo hizo por rabia patriótica y para ahorrarle a Jackie Kennedy el trauma de un juicio. Así que, vaya, qué buen sujeto, ¿no? Solo que había un detalle, y es que Jack Ruby tenía conexiones con la mafia, y hay evidencia de que estaba en quiebra justo antes del asesinato, para luego de la nada tener el dinero suficiente para pagar abogados caros. Más sospechoso aún, Ruby había estado en el hospital Parkland mientras Kennedy estaba siendo tratado, y luego fue visto en la rueda de prensa donde se mostró el rifle de Oswald. Así que, ¿qué hacía este hombre en el ojo del huracán mientras todo esto sucedía? La respuesta podría estar en las múltiples conexiones de Ruby. Según el periodista James Beard, quien a menudo jugaba póker con él en el pasado, aseguró que Ruby almacenaba y enviaba armas a rebeldes en Cuba para la CIA. Ruby era el dueño de un club de striptease en Dallas. Aparte de ello, trabajaba en negocios turbios, pero eso no lo alejaba de la policía, pues era visto siendo cercano con muchos de ellos, llevándoles comida y compartiendo tiempo. Esta cercanía para muchos explicaba cómo pudo aparecerse de la nada en el sótano del departamento de policía para acabar con Oswald. Sus supuestos motivos él trató de explicarlo con sus palabras: pensé que sería un héroe y les he ahorrado a los contribuyentes de Dallas mucho dinero. Mientras estaba en prisión, para colmo, y para que ya sientas que esto se fue de las manos, adivina, a Ruby también se lo enfriaron sepultando todo lo que sabía. No, mentira, pero ¿te imaginas? Eso ya sí sería un descaro total, aunque en su caso sí que pasaría algo que no dejaría que su juicio corriera un curso común. Y es que un médico diagnosticó a Ruby como psicótico, que había perdido la cabeza. Esto a pesar de que hay varios testimonios de que el hombre estaba perfectamente sano y en buen estado mental cuando fue visitado apenas unos días antes de ese diagnóstico. Y ahora de la nada no era mentira. Se podía apreciar cómo claramente Ruby comenzó a sufrir de psicosis. El hombre que diagnosticó a Ruby fue Louis Jolion West, un médico que se hizo notorio con el tiempo por las grandes dosis de ácido lisérgico dietilamida que le daba a sus captivos y propios soldados en su trabajo ultra secreto con el programa MK-Ultra de interrogación, hipnosis y control mental de la CIA. Para muchos, esto era como si alguien quisiera asegurarse de que Ruby nunca pudiera contar su versión de la historia. Y es que primero mata a Oswald para silenciarlo y luego convenientemente es diagnosticado como psicótico, por lo que cualquier cosa que diga será descartada como las palabras de un loco. El teniente Billy Grammer afirmó que unas 9 horas antes de la muerte de Oswald recibió una llamada telefónica anónima de un hombre que le dijo que sabía del plan para mover a Oswald del sótano y advirtió que a menos que se cambiara el plan, lo matarían. Después de que Oswald fue plomaceado, Grammer afirmó haber reconocido a Ruby como la persona que llamó y expresó su creencia de que sus actos fueron fríamente calculados. Ruby fue juzgado por el asesinato en 1964. Su defensa argumentó demencia temporal, pero el jurado no lo aceptó y fue condenado a muerte. Sin embargo, en 1966, un tribunal de apelaciones revocó esta condena, concediéndole un nuevo juicio.
Ruby nunca llegó a ese segundo juicio. Murió de un embolismo pulmonar resultante de un cáncer en enero de 1967, llevándose a la tumba cualquier secreto que pudiera haber conocido. Durante su encarcelamiento, Ruby hizo varias declaraciones enigmáticas. Por ejemplo, le dijo al jefe de la Comisión Warren: «Hay personas en altos puestos que no quieren que yo hable». También afirmó: «El mundo nunca sabrá la verdadera historia». Si hablamos del caso Kennedy, es imposible obviar a la Comisión Warren. Pero, ¿qué es exactamente esta comisión? Al día siguiente del asesinato de Oswald, el fiscal general Nicholas Kassenbach envió un memorándum a la Casa Blanca donde enfatizaba algo crucial: el público debe quedar satisfecho con la explicación de que Oswald actuó solo. Según este memo, es fundamental establecer que no hay conspiradores que siguen libres. Esta tiene que ser la historia oficial. Este texto también incluía una advertencia profética sobre lo que sucedería en las siguientes décadas. Instaba a la Casa Blanca a divulgar toda la información posible al público para evitar especulaciones. Y este consejo, que parece tan simple y lógico, resultaría ser quizás lo más importante de toda esta historia. Y es que el Departamento de Justicia parecía estar más preocupado por establecer una narrativa oficial que por investigar exhaustivamente todas las posibilidades. En este momento de la historia es cuando llegan las famosas grabaciones desclasificadas entre el nuevo presidente Lyndon B. Johnson y Edgar Hoover, el todopoderoso director del FBI, a quien rectifico que recuerdo haber mencionado en un video cuando empecé en YouTube diciendo que era un buen hombre, que luchaba por el bien del país, pero que investigando más sobre él me doy cuenta de que tiene varios esqueletos en el closet, haciendo que pues no fuese tan bueno como creía. En estas llamadas podemos escuchar cómo Hoover no quiere que el FBI haga una investigación exhaustiva. Su excusa era como que: ¿para qué hay que dar tanta vuelta? Ya está listo. Y el que quiera saber más sobre qué pasó con Kennedy, que se vaya a la mierda. Johnson, el nuevo presidente, también estaba de acuerdo con limitar la investigación. Algo muy extraño considerando que, por ejemplo, Cuba podría estar detrás del crimen debido a la mala sangre que se tenían en ese entonces. No obstante, ante la presión pública, Johnson creó la Comisión Warren, un grupo nombrado así por su presidente Earl Warren, quien era el presidente de la Corte Suprema. Esta comisión tendría la tarea de investigar todos los hechos relacionados con el asesinato, y lo que ellos dictaminaran iba a ser el veredicto oficial, punto y fin. Algo que le pareció insólito a muchos fue que Johnson propuso, y Hoover estuvo de acuerdo, en darle las riendas de la investigación a Allen Dulles. ¿Recuerdan? El exdirector de la CIA a quien Kennedy despidió luego del fracaso en Bahía de Cochinos. Pues ahora él tenía que investigar su muerte. Y bueno, lo que esta comisión determinó tras 10 meses de investigación, a muchos les pareció ridículo. El informe enfatizaba que Oswald actuó solo, que ni él ni Jack Ruby formaban parte de ninguna conspiración nacional o extranjera, que todos los disparos provinieron exclusivamente del 6º piso del depósito de libros escolares de Texas y, crucialmente, solo se efectuaron 3 disparos, 3 balas, ni una más ni una menos. La explicación más controvertida que presentó la Comisión Warren fue la famosa teoría de la bala mágica. Y no quiero ser pesado, pero no quiero que me censuren el video, así que voy a explicar esto de la forma más informativa y profesional posible con mi voz y mis manos. Bueno, según esta teoría, una sola bala causó 7 heridas diferentes. Primero entró por la espalda de Kennedy, luego salió por su cuello, luego se introdujo por la espalda del gobernador Connally, quien estaba frente de él. Esta bala por ahí hizo desastre porque se metió ahí como por las costillas. La bala venía como diagonal hacia la derecha, no, hacia la izquierda, pero luego como que la bala ahí tomó una dirección rara hacia la derecha y salió por el pecho de Connally hacia su muñeca derecha. Ahí no es que rozó, sino que hizo ahí su daño, y luego esta bala decidió irse completamente a la izquierda, directamente al muslo izquierdo del gobernador. Todo esto hecho por una sola bala, ya que la primera falló por completo y la tercera fue pues la famosa bala que le voló el techo al presi.
Lo más sorprendente de la bala mágica era el estado en el que se encontró, y es que estaba prácticamente intacta, algo demasiado raro para un proyectil que atravesó tantos objetos. Según la versión oficial, esta se encontró en la camilla de Connally en ese estado. Conspiradores sugieren que alguien la dejó ahí para plantar evidencia falsa. Y es que otra cosa que no cabe en la cabeza de los tiradores expertos es la precisión de Oswald, pues ni John Wick en su mejor día hace lo de este muchacho, ya que en tan solo 8.4 segundos dio 2 disparos ultra certeros a una distancia de entre 70 y 80 metros. Oswald tampoco es que era aquí un prodigio del disparo. En su última prueba de tirador sacó un 191 sobre 250, y como la mayoría aquí no somos francotiradores, voy a dejarles este testimonio de un marín. Como marín que obtuvo la puntuación de tiro más alta en un campamento de entrenamiento en 1999, 242 sobre 250, y no falló ni un solo disparo a 500 yardas ese día, puedo asegurarles sin lugar a dudas que es imposible que un solo tirador haya disparado 3 veces rápidamente y acertado 2 de ellos. Disparé el M16A2, lo que significa que no tuve que perder tiempo cargando otra bala, y aún así tardé más de 10 segundos en disparar 2 veces. Y pasa que había un detalle que me he estado guardando, y es que el rifle de Oswald era de cerrojo. Es decir, que entre cada disparo tenía que jalar la palanquita del arma para volver a disparar. ¿Y me estás diciendo que él hizo eso en 8.4 segundos a esa distancia con un blanco en movimiento? Vamos, que hacer eso hasta en el Call of Duty es una locura. Por eso hasta mismas personas de la Comisión Warren, como el senador Richard Russell e incluso el mismo presidente Johnson, expresaron que no creían el trayecto de la bala mágica. Hasta el mismo Connally, a quien supuestamente le pegaron esa bala, discrepó diciendo que simplemente no creía lo que le estaban diciendo. A la Comisión Warren también se le acusa de ignorar sistemáticamente a testigos que contradecían su versión, al igual que de ignorar o modificar los informes firmados por cirujanos y médicos que atendieron al presidente Kennedy inmediatamente después de su llegada al hospital, como lo de que las heridas parecían venir de un impacto frontal. Uno de los aspectos más espeluznantes de todo este caso es el número de testigos clave que murieron en circunstancias extrañas en los años posteriores al crimen. No estamos hablando de 1 o 2 personas, sino de docenas, y aquí solo hay algunos ejemplos. Dorothy Kilgallen era una periodista que estaba trabajando en una historia sobre las conexiones de Jack Ruby con la CIA cuando fue encontrada sin vida en su casa en Manhattan, aparentemente por alcohol y pastillas para dormir. Junto a su cuerpo había un vaso con polvo, como si alguien hubiera triturado unas pastillas. En el manual de asesinato de la CIA de 1952, en la sección de técnicas, la parte 3 describe cómo una sobredosis forzada es efectiva y difícil de detectar. Kilgallen había trabajado durante 18 meses en la historia de JFK, realizando numerosas entrevistas, y justo 12 horas antes había participado en el programa What's My Line y dijo que la Comisión Warren era risible, añadiendo que sacudiría a América con su historia, y luego moriría. Y sí murió, pero su historia no salió a la luz. William Bruce Pitzer, como jefe del Departamento Audiovisual de la Marina, trabajó en una película de 16 milímetros de la autopsia en Bethesda. Vio todo y aclamaba que Kennedy había sido disparado desde el frente, no desde atrás como decía la versión oficial. El 29 de octubre de 1966, el cuerpo de Pitzer fue encontrado en el suelo del Centro Médico Naval Nacional con un disparo en la cabeza. Su familia dijo de inmediato que lo que decía el FBI no podría haber sucedido. Pitzer no estaba ni deprimido y ni era alguien de pensamientos oscuros. Sabemos por su esposa y amigos que estaba pensando en retirarse del ejército y aceptar un nuevo trabajo. Tanto sus diapositivas como la película han desaparecido. Rose Charmaine era una mujer que contó que había estado conduciendo con 2 hombres que le dijeron que iban a matar al presidente cuando llegaran a Dallas.
Después del crimen, también reveló que una vez había trabajado para Jack Ruby y que a través de él había conocido a Lee Harvey Oswald. Nunca llegó a testificar en las investigaciones posteriores y el 4 de septiembre de 1965 fue encontrada sin vida en medio de una carretera en Big Sandy, Texas, rodeada de un montón de maletas. Un auto le impactó. Roger Craig era un ayudante de sheriff del condado de Dallas que dijo haber visto a Oswald salir corriendo del depósito de libros para acercarse a una camioneta Rambler verde en la que estaba otro hombre esperándolo detrás del volante. Esto contradecía la versión oficial que sostenía que Oswald había huido en autobús y luego en taxi. La comisión Warren desestimó el testimonio de Craig, diciendo que se había confundido con la hora y la persona. Sin embargo, Craig mantuvo firmemente su versión, hasta insistió que había otro tirador. En 1967, Craig fue despedido de su trabajo como ayudante del sheriff, supuestamente por hablar públicamente sobre sus observaciones que contradecían la narrativa oficial. En 1975, fue encontrado sin vida por supuestamente una bala autoherida. Entonces, ¿quién acabó con Kennedy? A continuación conocerás las teorías más sonadas. La mafia tenía razones para querer a Kennedy fuera. Su hermano Robert Kennedy, como fiscal general, había desatado una guerra contra el crimen organizado. Además, había rumores de que los Kennedy habían utilizado conexiones de la mafia para ganar las elecciones y luego les habían dado la espalda. Jack Ruby tenía conocidas conexiones con la mafia y varios testigos que podrían haber destapado esto murieron en circunstancias sospechosas. Hay grabaciones de mafiosos como Carlos Marcello y Santo Traficante Jr. discutiendo la necesidad de eliminar a los hermanos Kennedy. Marcello supuestamente dijo: "Si cortas la cabeza de un perro, el resto del cuerpo muere". Dado el historial de intentos de asesinato contra Fidel Castro por parte de la CIA, algunos argumentan que Cuba pudo haber matado a Kennedy. La visita de Oswald a la embajada soviética en México semanas antes del crimen alimenta esta teoría. Sin embargo, ni Cuba ni la Unión Soviética tenían motivos reales para matar a Kennedy, ya que él era más abierto al diálogo que sus predecesores. De hecho, después del asesinato, Fidel Castro, mientras estaba en un almuerzo, dijo: "Todo ha cambiado, todo va a cambiar". Castro había estado hablando positivamente de Kennedy antes de recibir esa noticia, diciendo que era un hombre con quien se podía dialogar. Esta teoría argumenta que el vicepresidente Lyndon B. Johnson, junto con elementos del gobierno y el ejército, orquestaron el asesinato para que Johnson pudiera asumir la presidencia. Johnson había estado a punto de ser expulsado de la vicepresidencia debido a escándalos de corrupción y sabía que no estaría en la boleta electoral de 1964. La evidencia incluye declaraciones del amante de Johnson, Madeleine Brown, quien afirmó que Johnson le dijo la noche antes del asesinato: "Después de mañana, esos malditos Kennedy nunca me volverán a avergonzar". Esta teoría sugiere que grandes corporaciones y elementos del ejército conspiraron para eliminar a Kennedy debido a sus políticas de paz, como la retirada de Vietnam y el desarme nuclear, amenazando las ganancias de las empresas armamentísticas. Y Kennedy parecía estar desafiando el poder de esta gente, al igual que el de la CIA, despidiendo a Allen Dulles y diciendo que quería destrozar la organización. Aquí también podemos hablar del hombre del paraguas, un sujeto misterioso que abrió un paraguas negro justo en el momento exacto que Kennedy fue impactado por la primera bala y se mantuvo totalmente quieto a pesar del caos en la plaza, como si fuese una especie de señal para disparar. Y algunos hasta llegaron a teorizar que ese mismo paraguas era un arma que al abrirse lanzaba dardos mortales silenciosos, pero eso ya está bien fumado.
Otra teoría posible es que Oswald pudo intentar dispararle a Kennedy, pero falló el primer disparo, como se sabe, y como si había un intento de asesinato contra el presidente, su seguridad iba a aumentar a más no poder, otro tirador decidió terminar el trabajo sucio sabiendo que esta era la última oportunidad de acabar con él para que Kennedy no fuese el próximo Fidel Castro, que tras los primeros ataques en su contra empezó a tomar más precauciones. En 1992, el Congreso aprobó la Ley de Registros de Asesinatos de JFK. Esta ley establecía la base para la liberación de todos los documentos relacionados con el asesinato para octubre de 2017. En teoría, no podía quedar ningún archivo sin revelar, pero la CIA no quiso revelar todo. Algo extraño, considerando que ya había pasado más de medio siglo de la muerte de Kennedy. En su momento, el presidente Trump quiso que liberaran todo de una vez, pero luego de la nada se echó para atrás. En el año 2025, el mundo volvió a hablar de Kennedy intensamente tras una revelación de 80.000 documentos de la CIA para, según ellos, aumentar la transparencia con sus ciudadanos. Estos documentos confirman que la CIA conocía a Lee Harvey Oswald y que lo estaban rastreando antes del asesinato, que sabían de su deserción a la Unión Soviética, sus viajes a México y sus amenazas. Ha habido informes sobre complots de al menos 6 o 7 intentos de asesinato contra JFK antes del exitoso en Dallas, incluyendo uno en Chicago, donde se encontró un escondite de rifles en un motel a lo largo de la ruta de la caravana del presidente, lo cual explica aún menos por qué no se bloquearon las ventanas del depósito de libros, y un exagente de la CIA confirmó que eso era un protocolo común que tuvo que haberse llevado a cabo. Toda la otra información revelada son sobre operaciones secretas de la CIA que no vienen al caso, pero que sí son bastante interesantes, así que si quieres que le dedique otro video aparte, me lo dejas aquí abajo, si es que antes no me visitan los hombres de traje. Llegado a este punto, me es difícil pensar que un hombre con tantas conexiones, que sabía tanto, que estuvo en tantos lugares, haya hecho todo completamente solo. No digo que la CIA esté detrás, pero el que hayan descartado tan rápido la posibilidad de un cómplice hace que el foco caiga sí o sí sobre el Departamento de Justicia. Quizás lo más inquietante de todo es cómo el asesinato de Kennedy cambió el rumbo de la historia. Tras su muerte, Estados Unidos se sumergió profundamente en la guerra de Vietnam y la Guerra Fría se intensificó. El asesinato de Kennedy no solo fue la muerte de un hombre, sino también la muerte de una visión de paz. El caso Kennedy tiene tantas teorías que no pude abarcar todas aquí, pero si quieres escuchar una de ellas, te recomiendo este video de un iceberg en el cual el primer caso tiene una historia relacionada con JFK, y para no hacer más spoiler, no voy a decir nada más.